Buenas noches. Tras 3 días de reuniones de urgencia y sin conseguir finalmente un acuerdo con el PSOE, que pide una solución más ambiciosa, dicen, el Gobierno ha tomado las riendas por su parte y ha presentado un paquete de medidas para atajar el drama de los desahucios. Por un lado, da tregua de 2 años a las familias en situación extrema y, por otro, el Gobierno quiere que los ya desahuciados encuentren hogar en un fondo de alquileres sociales de bajo precio. Han dicho que paradójicamente va a nutrirse de los inmuebles que la banca se ha quedado por impagos. Para las plataformas que llevan años luchando tras la pancarta, hoy el día ha sido agridulce. Lo conseguido, dicen, se queda corto a sus aspiraciones. No les convence porque es un parche, aseguran, que descarta la reclamada dación en pago y no mete mano a una ley hipotecaria que ellos ven llena de trampas. Eso sí, esas plataformas celebran que el asunto por fin se haya metido de lleno en la agenda política, porque los partidos mayoritarios, sordos hasta la fecha, han tenido y tienen prisa ahora por atajar el problema. Tarde para unos y tal vez demasiado rápido para otros, porque Bruselas le ha advertido a Rajoy que cualquier cambio en este sentido debe consultarlo con la Unión. Así comienza hoy Diario de la Noche. Siempre será mejor tener unos presupuestos prorrogados que unos presupuestos que no sean reales y que no se pueda financiar con los ingresos que están previstos en nuestra comunidad. Esta que han oído es la respuesta de la presidenta Barcina a la dirección del PSN, que ha anunciado hoy una más que previsible enmienda a la totalidad a los presupuestos. Decimos previsible porque el sábado tendrá que votarla su comité regional. Hay quien ya da por hecho presupuestos prorrogados. Barcina, la han oído, prefiere esto a unos presupuestos irreales, pero los socialistas dicen que lo que quieren es que el Gobierno haga unos nuevos. UPN ya le ha respondido que de eso nada. Si el comité regional así lo aprueba, el PSN presentará una enmienda a la totalidad que los socialistas pidan la devolución de los presupuestos al Gobierno para que éste remita a la Cámara un nuevo proyecto. Hacer otro presupuesto, ya le digo que eso es que proponer por parte del Partido Socialista hacer un nuevo presupuesto es una huida hacia adelante para tener una excusa. Y hoy al cóctel de la política navarra se le han sumado las declaraciones de Íñigo Urkullu, que en una entrevista radiofónica ha asegurado que podría haber acercamientos entre PSN y Bildu para forzar un cambio de gobierno en Navarra. Los socialistas ya lo han desmentido. Todo esto en la página política que escribe este jueves, pero que nos deja también otros asuntos. Esta mañana ha arrancado en Pamplona el juicio por el crimen de Berrioplan. Me pareció que me iba a apuñalar, porque me dijo, ahora te voy a rajar y a ver quién te va a encontrar. En su declaración, el acusado ha reconocido los hechos, pero dice que lo hizo en defensa propia y que no sabía que le había matado. Los hechos ocurrieron en la noche del 13 al 14 de julio del pasado año en un paraje cercano al polígono de Berrioplan. Y hoy se ha reunido en Pamplona el Consejo de Trabajo de los Pirineos Atlánticos. Yolanda Barcina ha presidido la sesión en la que los miembros han reforzado los lazos de colaboración transfronteriza que incluyen al Principado de Andorra en el consorcio. Y en deportes, el entrenador de Osasuna ha tenido hoy un día para la mirada positiva. La enfermería se va poco a poco vaciando. Les contamos ayer la llegada de Lamá y Mar Bertrán, pero hoy se ha confirmado también que puede contar con Cejudo. En Alemania ha sido operado esta tarde con éxito Masud. Vamos a empezar por la política doméstica. La negociación de los presupuestos de Navarra podría tener su capítulo final este sábado tras el Comité Regional del Partido Socialista. La dirección propone presentar una enmienda a la totalidad, pero la cosa no queda del todo ahí. En lugar de la prórroga presupuestaria, piden que el Gobierno presente un presupuesto nuevo, una nueva propuesta. UPN ya ha descartado que vayan a crear unas cuentas nuevas, aunque asegura que habría capacidad de poder subir el techo de gasto porque la reforma fiscal está todavía sin aprobar. Barcina ya ha dicho, lo hemos oído en portada, que mejor tener unos presupuestos repetidos, prorrogados, que unas cuentas irreales. La decisión final del PSN que va a proponer al Comité Regional es la presentación de una enmienda a la totalidad y a su vez una nueva propuesta al Gobierno para renegociar las cuentas. Eso se conseguiría si UPN acepta la reforma fiscal de los socialistas, que estiman un aumento de ingresos de 130 millones de euros. UPN puede evitar los recortes, pero no parece que esté por la labor.
¿Conocen ustedes qué medidas fiscales hemos propuesto? 130, no, hombre, no. No, ¿qué va a ser realista? Claro que no. ¿Su reforma fiscal, la que lleva al Parlamento? No, hombre, no. Los presupuestos están abocados, por lo tanto, a una prórroga que no gusta al Gobierno. Siempre será mejor tener unos presupuestos prorrogados que unos presupuestos que no sean reales y que no se pueda financiar con los ingresos. Y los socialistas advierten de que no sería muy correcto comenzar con paralización de partidas desde el mismo día 2 de enero. Envíeme usted unos presupuestos sobre los que se pueda hablar y negociar. Claro, pues son unos presupuestos que da la sensación de que los han enviado para que no sean aprobados. Desde UPN apuntan a que en ningún caso volverán a elaborar otros presupuestos porque entienden que no serían muy diferentes. Gero Abay ya ha valorado lo ocurrido a lo largo del día de hoy. Dice que es una buena noticia que se fueran a rechazar los presupuestos y ya aboga porque se establezcan alternativas al gobierno de UPN. Unas alternativas de gobierno que, según el próximo Lehendakari, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, podría pasar por un acuerdo entre PSN y Bildu. En una entrevista en Onda Vasca ha apuntado que esa posibilidad cobra fuerza. Los socialistas lo han desmentido esta mañana. Buscando quizás alianzas en estos momentos incipientes que tengan más una previsión de futuro entre los que se dicen de izquierdas, sean nacionalistas vascos o no nacionalistas vascos, quizá con un propósito también de una fórmula de gobierno en otra comunidad que no la Comunidad Autónoma del País Vasco. Yo traduzco y usted me dice si acierto o no. ¿Se está refiriendo a una alianza entre el Partido Socialista y la izquierda abertzale para gobernar, por ejemplo, en Nafarroa? Evidentemente. No estamos en ninguna exploración de entendimientos o no entendimientos, ¿no? Estamos tratando de que Navarra tenga unos presupuestos que permitan dinamizar la economía, pero no estamos en ninguna otra cosa en estos momentos, ¿no? De ese tipo, quiero decir. Sobre este asunto también se ha pronunciado el secretario general de Unión del Pueblo Navarro, que ha pedido a los socialistas que nieguen con rotundidad si es falso lo que ha hecho Urkullu. Pues lógicamente yo desde Unión del Pueblo Navarro lo desmentiría con total rotundidad. Supongo que es lo que hará el Partido Socialista. Si te dicen una noticia de ese tipo y no es cierta, lo normal es desmentirla pues, desde el primer minuto y con mucha rotundidad. Aquí, con la aritmética parlamentaria que hay, o gobierna Unión del Pueblo Navarro o gobierna Bildu. Eso es así. Eso también, si no las matemáticas de otra forma no salen, eso es una realidad y es la realidad que tenemos. Todo esto en el plano de la política regional, pero hoy en España se ha hablado sin duda de la tregua dada por el Gobierno a los desahucios. No es una tregua para todos ni para siempre, pero sí para los colectivos más vulnerables y durante 2 años. Eso para los que están ahora mismo amenazados con perder su vivienda. Los que ya la han perdido, porque la medida no retroactiva, podrían acudir a bajos precios de alquiler, porque el Gobierno quiere crear también un fondo de vivienda social con alquileres bajos para las familias que ya han sido desahuciadas. Y ojo, porque Bruselas ya le ha recordado al Gobierno Rajoy que cualquier cambio en ese sentido debe consultarlo en los órganos de la Unión. 3 días de negociaciones entre Gobierno y oposición en la Moncloa no han servido para alcanzar un acuerdo. Pero con acuerdo o sin él, el Gobierno ha aprobado hoy las primeras medidas de choque. Evitar que nadie se vaya de su casa. Esas medidas incluyen moratoria en el pago de la hipoteca para los colectivos que no cobren más de 19.170 euros y que además tengan menores de 3 años a su cargo, discapacitados o dependientes. También familias numerosas o monoparentales con 2 hijos o aquellos que están en el paro sin prestación alguna o sufran violencia de género. Además, el decreto tiene en cuenta a los ya desahuciados. Un parque de viviendas destinadas al alquiler a precios de alquiler bajos, muy razonables. En una segunda fase se acordarán más medidas con el resto de grupos parlamentarios. Son las propuestas en exclusiva del Gobierno porque finalmente no hubo acuerdo entre el Partido Popular y Partido Socialista. Desde el PSOE se ha dicho hoy que se buscaba una solución más ambiciosa que pase por reformar la ley hipotecaria que han asegurado solo beneficia a los bancos frente al cliente. También han dicho hoy que la moratoria que da el Gobierno es muy restrictiva. Forma que lo que pretende, que persigue y lo que hemos estado trabajando todo este tiempo es equilibrar los derechos de los hipotecados, de los deudores, respecto de los derechos de las entidades financieras. Lo que ha hecho el Gobierno es una moratoria muy restrictiva, acota mucho el colectivo de los beneficiados y deja a muchas más familias fuera de la posibilidad de acogerse a esa moratoria
La vicepresidenta, por cierto, ha recordado a los socialistas, les ha pedido responsabilidad porque en 7 años, ha dicho, en su época de gobierno, ellos no adoptaron ninguna medida similar. Entre los partidos minoritarios, por ejemplo, Gero Abay se ha pedido que se paralicen todos los desahucios hasta que haya una nueva ley. Y en esos términos se ha movido también la plataforma de afectados por la hipoteca. Han tildado esta moratoria de parche, esa tregua de 2 años dada por el Gobierno, que tildan de chapucería y que consideran un paquete de medidas que han calificado de absurdas. Tenemos una propuesta que nos han rechazado en varias oportunidades en el Congreso y ahora sí salen corriendo a quererlo resolver. No nos conformamos con 2 años de moratoria, porque es que a la vuelta de 24 meses vamos a tener el mismo problema. O sea, no estamos resolviendo el tema de raíz estructuralmente. Por cierto, que la banca también se ha posicionado a última hora de la tarde de hoy, ha dicho entender la necesidad de proteger a las personas más vulnerables, pero ha querido también dejar claro que el coste económico de estas medidas solo va a correr exclusivamente, dicen, a cargo de las entidades de crédito. Sobre este asunto y sobre todo por qué llega ahora en porrón a la agenda política, vamos a detenernos esta noche en nuestro análisis. Un análisis que esta noche lleva la firma del sociólogo Jesús María Osés. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Parecía que todo apuntaba a un pacto, finalmente, entre Partido Popular y Partido Socialista, in extremis, de urgencia, de repente se necesitaba, pero todo ha quedado diluido en agua de borrajas, no se ha conseguido el acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado o por qué los dos partidos se han afanado estos días en conseguirlo? Fundamentalmente yo creo que es la presión de la calle, aunque desde luego no es el único factor a tener en cuenta en este asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, este ha sido uno de los objetivos fundamentales del movimiento 15M y de alguna otra plataforma que también se llama así, creo, por los desahucios o contra los desahucios. Stop Desahucios, ¿no? Plataformas de afectados por la hipoteca, sí. Entonces, cuando se ha focalizado este problema y además, dado que las repercusiones que tiene permanentemente sacadas por los medios de comunicación son sumamente duras para la población porque tiene nombres y apellidos, tiene rostros concretos y se ve fundamentalmente las consecuencias que de ellos se derivan, yo creo que ha habido una movilización mayor, por ejemplo, también por parte de los jueces, por parte de personalidades que no son indiferentes a estos problemas y que están intentando dar soluciones que palíen de alguna manera, ya que no evitan del todo, lo que es la sangría social que el desahucio lleva consigo, ¿no? Eso ha influido fundamentalmente sobre los dos partidos mayoritarios. Otra cosa es, evidentemente, que los supuestos de uno y de otro no hayan sido coincidentes porque precisamente algunos parece que van no solamente a remediar una situación concreta actual, sino también a modificar en el fondo lo que sería el origen, que es la ley que creo que es de 1909 aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, quizás sea hora efectivamente de replantearla de arriba abajo. Desde un punto de vista sociológico se podría estudiar o reflexionar, analizar una reflexión que se han hecho muchos ciudadanos estos días, y es que finalmente los movimientos sociales tienen efecto. Hoy hemos visto que las plataformas dicen que se queda corto, que es un parche, pero bueno, es un camino, es un camino que se empieza a recorrer al menos. Esto se puede extrapolar un poquito a todo lo demás. Ayer vimos también una huelga general en nuestro país con manifestaciones multitudinarias de miles de ciudadanos. No todos habían hecho paro, todos habían hecho huelga, pero el clamor social empieza a tener un cauce en nuestra democracia. Sí, porque además yo creo que en el fondo los movimientos sociales y sobre todo lo que se llaman, por lo menos en la academia, los nuevos movimientos sociales que tienen un comienzo allí por los años 60, los objetivos que se plantean son fundamentalmente objetivos a largo plazo porque realmente lo que es, por ejemplo, una igualdad entre hombre y mujer a todos los niveles o lo que es el problema de la sustentabilidad, por ejemplo, el problema del ecologismo, etcétera, son a largo plazo, no tienen solución a corto plazo. Entonces, los movimientos sociales en sus planteamientos lo que hacen es fundamentalmente mirar a dos objetivos, que sería uno de ellos, evidentemente, los gobiernos, que son aquellos que con su cambio de legislación pueden ir a favor de lo que los movimientos proponen, pero sobre todo lo que los movimientos tienen que hacer es fundamentalmente enviar continuamente mensajes a la población, es decir, a la sociedad civil, para ir paulatinamente cuestionando lo que hay en la sociedad y al mismo tiempo dando alternativas para un cambio profundo en ello. Por ejemplo, esto yo creo que en el caso del feminismo se están consiguiendo bastantes logros
gracias precisamente a que las personas vamos cambiando en nuestra forma de pensar. Por lo tanto, esto es un planteamiento fundamentalmente a largo plazo. Creo que no se sostienen las críticas que se hacen a los movimientos sociales exigiendo inmediatamente propuestas concretas, con una excepción, por ejemplo, en el caso de los desahucios y quizá por el impacto social que esto tiene, se ha conseguido un cierto tipo de movilización muy focalizada en ese punto que está trayendo consecuencias, bueno, que esperemos sean positivas para toda la gente que se puede encontrar en esa situación. ¿Y por qué los dos grandes partidos de este país, a pesar de todo eso, a pesar de ese clamor social, son incapaces, perfilábamos algunos matices, ¿no? Los socialistas parece que dicen que se queda corto el paquete de medidas urgentes del Gobierno, pero ¿por qué no son capaces de pactar políticas de Estado de interés general para todos los ciudadanos, ejemplificar la unión de las grandes fuerzas? Podríamos preguntárselo a ellos, porque efectivamente los espectadores, es decir, los ciudadanos, a veces nos quedamos muchas veces perplejos ante esta situación. Yo iría en el fondo a un tipo de cuestión que es que tanto uno como otro partido, si estamos hablando de los mayoritarios, no tienen fuerza suficiente como para poder enfrentarse a un poder económico que en este momento impera completamente sobre la política y manda fundamentalmente sobre la política. Por ejemplo, sí que es cierto que se han puesto de acuerdo en un asunto, que es, por ejemplo, el cambio de la Constitución, derivado fundamentalmente a un problema concreto, que es que tenemos que pagar la deuda que hemos contraído con el exterior. Por lo tanto, en algunos aspectos, pero qué casualidad de carácter se hizo muy económico, rápido, además, ¿no? Un acuerdo muy efectivamente, raudo. express, como se suele decir, Sí. ¿no? Entonces, en eso sí que se han puesto de acuerdo, quizá porque es un mandato, pero entonces empezarían ya las preguntas sobre la política. La economía es un medio, no es un fin. La economía es el medio para que efectivamente las personas, los ciudadanos, podamos de alguna manera vivir dignamente. Creo que en este momento estamos en las antípodas de precisamente ese planteamiento. Y esto es quizá lo que hace que los partidos no se pongan de acuerdo. Jesús María Osés, muchísimas gracias por haber arrojado luz y haberse detenido a reflexionar con nosotros hoy sobre estos aspectos. Muy buenas noches. Buenas noches. Acabábamos hablando de economía y de datos, de las cifras puras y duras. Vamos a hablarles ahora porque la economía navarra sigue retrocediendo, se contrajo un 0,3% en el tercer trimestre y registra una caída interanual del 1,8%. Se acentúa pues la senda de retroceso en Navarra, que en el anterior trimestre retrocedía en cómputos anuales en el 1,4%. El dato del Producto Interior Bruto que ofrece el Instituto de Estadística para nuestra comunidad es el mismo, la misma contracción que en la media nacional. El PIB en el tercer trimestre también retrocedió un 0,3%, aunque la economía española retrocede un 1,6% si miramos el dato interanual. Y la Navarra, como hemos dicho, el 1,8%. Y hoy en el Parlamento de Navarra se ha hablado de salud. La consejera del ramo ha dejado varios titulares. Por una parte, que se han reducido las operaciones concertadas en el Hospital San Juan de Dios. Se ha pasado de realizar 5 días de la semana a 4 y además ha asegurado que el Gobierno va a ahorrarse 7 millones al año con la unificación de los laboratorios, que va a comenzar a funcionar el 30 de enero. El laboratorio rápido de Tudela ya está en marcha y en pocos días comenzará a funcionar el de Estella. En diciembre lo hará el del Complejo Hospitalario de Navarra y así hasta que el 30 de enero finalice la puesta en marcha de la unificación de los laboratorios. Lo que no sabemos todavía es qué pasará con los trabajadores ni cuánta plantilla se verá afectada. Por respeto a todos ellos, a todos esos trabajadores, no puedo adelantarles nada sin tener primero la certeza absoluta de cómo va a quedar su situación y sin haberlo hablado antes con las personas implicadas. Lo que sí puedo adelantarles es que la robotización del COR es lo que más influencia va a tener sobre la dimensión de la plantilla y que en su caso el exceso de plantilla se intentará reubicar en otros puestos del Servicio Navarro de Salud. Porque estamos en noviembre, supuestamente en enero ya les han cambiado sus condiciones y a mí lo que bueno, pues la palabra no sé si es me alucina, es que no sepan todavía cómo en qué condiciones se va a quedar este personal. La consejera insiste en defender esta operación, que asegura no es una externalización. Dice que se trata de una iniciativa novedosa que persigue la eficiencia y con la que se van a ahorrar 7 millones de euros al año. Y hoy nos hemos hecho una pregunta desde el punto de vista económico-financiero. ¿Son seguras, son viables nuestras entidades, las forales? Hoy una treintena de expertos han analizado en Pamplona la situación en la que se encuentra Caja Rural de Navarra y Caja Laboral, que aseguran tienen
los mejores ratios de todo el sector. Sobre la mesa, los retos y oportunidades a los que se enfrentan las entidades financieras navarras y vascas. Y sus reflexiones dan para mucho. No consideran posible un sector financiero vasco, pero sí defienden la solvencia de Caja Laboral y Caja Rural de Navarra. Me atrevería a hacer una afirmación un poco paradójica, y es que si tendría que apostar, diría que Caja Rural de Navarra va a ser más rentable que CaixaBank, siempre y cuando no cometa equivocaciones estratégicas, que ha sido el problema que han tenido otras cajas que han desaparecido. El tener fuentes de financiación y centros de capacidad de decisión financiera en proximidad es una enorme ventaja competitiva. Cuando no se tienen, es muy difícil sacar proyectos adelante. Y es que la crisis ha creado nuevas exigencias de los mercados financieros. Por eso estos expertos subrayan la importancia de la correcta utilización de las herramientas de autogobierno. Tenemos un margen de maniobra, por ejemplo, en la protección de la obra social o similar denominación que las entidades financieras tengan de la mano de la normativa de fundaciones y que debemos de intentar minimizar, porque patentes de corso, protecciones absolutas, por desgracia, no lo hay. Y además del autogobierno, las políticas de expansión y la calidad de servicio son las claves para la supervivencia de las entidades financieras. El acusado del crimen de Berrioplano ha reconocido hoy en la primera sesión de la vista oral que golpeó varias veces con un madero a la víctima, aunque ha asegurado no saber que estaba muerto. Ha dicho que lo hizo en defensa propia. Los hechos ocurrieron en la noche del 13 al 14 de julio del pasado año en un paraje cercano al polígono de Berrioplano. El acusado ha asegurado que la víctima, Antonio Echeverría, un chatarrero de 51 años, era la persona que le suministraba la droga. Según ha dicho, ese día iban a entregarle 200 kilos de chatarra robada para saldar una deuda. El fiscal pide 29 años de cárcel. Que a mí me pareció que me iba a apuñalar, porque me dijo, ahora te voy a rajar y a ver quién te va a encontrar aquel yonki de mierda. Cogí el palo y le di 2 veces. Él justamente ya estaba rodeado y se iba a levantar a reatacarme. Y nos quedamos en los tribunales porque hoy hemos conocido la letra pequeña, la sentencia al detalle en la que el Tribunal Constitucional avalaba el matrimonio homosexual. Argumenta que es un derecho constitucional de todos y que una lectura evolutiva de la Constitución no lleva a concluir que el matrimonio homosexual sea el único constitucionalmente legítimo. La sentencia insiste en que una interpretación de la Constitución como un árbol vivo ha llevado a concluir que la ley de matrimonio homosexual, contra la que recurrió el PP, no desnaturaliza la institución. La sentencia tiene en cuenta que la propia sociedad española acepta las uniones homosexuales. Uno de los jueces que ha emitido uno de los 3 votos particulares ha asegurado que el matrimonio es para la perpetuación de la especie y asegura que la ley realiza una filigrana para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con lo que, a su juicio, este podría constituirse entre un tío y un sobrino. Con la crónica deportiva nos vamos hoy, volveremos el próximo lunes, pero ahora llega Roberto Cámara con la entrevista cara a cara, así que no se vaya, nosotros nos vemos la próxima semana, adiós.